con el auspicio del Grupo Vigama. Bien, bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenido como siempre, Juan José. Al contrario, muchas gracias. Hoy estará con nosotros, vamos a hablar con Lali Merino, que ella es analista senior de Intéligo, y es interesantísimo los temas que tiene Intéligo sobre lo que se viene, no solamente en la Bolsa de Valores, sino en el sector minero, cuáles son las proyecciones, ¿no? Así es correcto lo que dices. Bien, así es, hoy estará con nosotros la analista senior de Intéligo SAP, Lali Merino, para conversar sobre las perspectivas de la minería en el 2014. Bien, ahora pasamos a la secuencia de la pregunta de la semana. El precio internacional del oro superó la barrera de los $1.300 la onza. ¿Considera usted que esta tendencia alcista se mantendrá durante el transcurso del año 2014? Bien, para responder a esta muy interesante pregunta, los invitamos a visitar nuestra página web www.rumbominero.com. Y a continuación, acompáñennos a presenciar un interesante informe orientado al sector de la minería. Esta secuencia llega gracias a la revista Rumbo Minero. Del 10 al 12 de septiembre, en el Centro de Exposiciones Jockey, el Grupo Vigama organizará Expo Mina Perú, la feria minera más grande del 2014, presidida por el ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente ejecutivo de Compañía Minera Buenaventura, en un área de más de 30.000 metros cuadrados y con la participación de más de 1.000 stands que comprenden a empresas mineras, proveedores de bienes y servicios orientados a la minería y numerosas delegaciones de países extranjeros. Los asistentes a la feria podrán apreciar una enorme exhibición de maquinarias, tecnología e innovación en minería. Expo Mina Perú 2014, en su quinta edición, cuenta con un consejo consultivo integrado por reconocidos profesionales del sector minero y un comité central conformado por jóvenes ejecutivos vinculados al sector minero. Las experiencias y colaboración de estos importantes grupos humanos aseguran el éxito de esta exposición minera. Expo Mina Perú espera la visita de más de 60.000 personas, entre compradores nacionales e internacionales, empresarios e inversionistas relacionados al sector minero, estimándose lograr intenciones de transacciones comerciales por encima de los $500 millones. La feria minera más grande del 2014 permitirá analizar inversiones superiores a los $57.000 millones para los próximos años, que se traducirán en una creciente y sostenida demanda de productos y servicios, realizándose por ello 7 importantes fórums internacionales a cargo de connotados expositores del país y del extranjero. Si usted es o desea ser proveedor del sector minero, no deje de participar en la feria minera más grande del 2014. Para reservar su stand, ingrese a nuestra página web expominaperú.com. Expo Mina Perú 2014. En Contacto, somos especialistas en asesoría para la prevención de riesgos patrimoniales y humanos en importantes sectores. Además, asesoramos en implementación de medidas para evitar o minimizar estos riesgos. Un servicio único que solo la experiencia de Contacto puede brindar. Contacto, corredores de seguros. Bien, está con nosotros la analista senior de Intéligo SAP, Lali Merino. Bienvenida, Lali, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Lali, bueno, gracias por venir, por supuesto. Quería que nos comentes un poco como analista, especialista, qué es lo que se viene para ustedes, para el sector minero. ¿Cómo podemos? Hay muchas opiniones, de un lado hay las positivas, hay las negativas, que ya conocemos quiénes son las negativas, pero un poco yendo a la parte técnica,
¿qué es lo que se viene para el sector minero? Sabemos, como comentaba Juan José hace un rato, que los precios de los minerales están llegando a ciertos niveles, conflictos, lo de siempre, pero quería saber esa perspectiva de ustedes. Perfecto. Mira, para empezar el tema de precios, nosotros mantenemos una postura bastante neutral hacia metales preciosos. Si bien comentaban ustedes que el oro ha superado la barrera de $1.300, nosotros pensamos que esto es un contexto muy particular, dado que hay problemas políticos en Ucrania, en Venezuela, cierto temor a mercados emergentes que ha gatillado una mayor demanda por activos de refugio, llámese el oro y en segundo lugar la plata. Pero en nivel de fundamentos, creemos que el oro tiene todavía potencial para retornar en un nivel entre 1.200 y 1.250 este año, porque no hay presiones inflacionarias en Estados Unidos. El famoso recorte del programa de estímulo, esta reducción en el programa de estímulo por parte de la FED, ya el mercado está interiorizando que esto va a continuar este año. Entonces ya tenemos un mercado de oro un poco más estable, ¿no? Sin esos picos de años anteriores. Entonces, por nosotros creemos que neutral todavía en metales preciosos, pero en el caso de los metales base sí vemos comportamientos distintos, ¿no? Fundamentalmente hablando, el mercado de cobre debería tener una mayor oferta. Ya se ha visto eso el año 2013 y se debe continuar viendo el año 2014. No solamente Perú va a contribuir con la mayor oferta, tenemos Toromocho que ya entró en producción fines del año pasado. También a nivel mundial hay otras minas que vienen produciendo más. Entonces esto debería hacer que el mercado genere un superávit mucho mayor que el que hemos visto en los últimos 2 años. Y en cuanto al precio, digamos, nosotros hacia el 2016 estamos yéndonos con estos nuevos proyectos. Tú has mencionado el más emblemático de todos, Toromocho, pero también la ampliación de Cerro Verde, Southern también tiene Southern. Entonces nos vamos hacia los 2,6 millones de toneladas. ¿Tú crees que el precio se va a mantener, va a subir? ¿Ustedes consideran que China impulsará la demanda de cobre? Nosotros creemos que, si bien es cierto, China está en un proceso de estabilización, aunque los recientes indicadores de manufactura todavía son un poco débiles, creemos que sí, esto va a seguir en proceso de estabilización. El tema viene por el lado de la oferta. La mayor oferta va a hacer que los precios sean presionados a la baja y vemos un perfil de precio de cobre hacia el año 2016 entre 3.20 y 3.10 más o menos, lo que es niveles menores a los que tenemos ahora en el mercado spot. Pero como toda ola de proyectos, hay proyectos, los proyectos que vemos ahora en ejecución son proyectos que vienen en carteras de hace varios años. Entonces, para asegurar que este flujo de producción continúe en los próximos años y este superávit se mantenga, tienen que haber proyectos ahora que estén en exploración y o en futura ejecución. Y a partir del año 2016, ahí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos proyectos que van a entrar con mayor producción para que el precio se mantenga en esos niveles? Si eso no ocurre, obviamente el ciclo en el mercado del cobre va a tener que subir nuevamente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas amenazas en los precios en diversas partes del mundo, no solamente en el Perú? ¿Cuáles son esas amenazas que podrían cambiar un poco el horizonte de lo que tú estás mencionando? Por ejemplo, el tema regulatorio, el año pasado fue bastante sonado las regulaciones que se impusieron en Indonesia. Indonesia es un país principalmente productor de níquel, de estaño y también de cobre. Freeport tiene la unidad de Grasberg, exacto, tiene en Indonesia. Lo que hizo Indonesia en agosto fue replantear las reglas de juego a los exportadores de estaño. Les dijo, mira, en lugar de que exportes directamente, yo quiero que negocies primero en la bolsa local. ¿Qué hicieron los dos principales exportadores? Tuvieron que suspender los envíos porque los clientes no estaban inscritos en la bolsa local. Entonces, si uno ve el desempeño de los metales base, el del estaño fue el mejor, porque si bien es cierto cayó hasta julio, a partir de agosto se vio un repunte de tal manera que en el año el precio casi no cayó. Entonces, vemos ese tema regulatorio muy importante, y no solamente en estaño, porque como estamos diciendo, Freeport tiene operaciones allá. Y ahora, a fines del 2013, Indonesia sacó otra regulación pidiendo que solamente se exporten mineral procesado, ya no mineral sin tratar o en concentrado. Y eso le afecta directamente a Freeport, que produce y exporta concentrados de cobre. ¿Cuál ha sido la solución del gobierno? Darle 3 años de gracia a todas estas empresas que exportan concentrados, pero incrementándoles el impuesto a la exportación. De tal manera que las empresas ahora están viendo si es que prefieren exportar por 3 años con esas condiciones o si les es más rentable construir una planta de tratamiento, una fundición a nivel local, ¿no? Volviendo
a nuestro país. En el 2013 nuestras exportaciones mineras se desplomaron. El ingreso de divisas se ha situado alrededor de 22.000, 23.000 millones de dólares, cuando en el 2012, más que nada por un factor de precio, más no de volumen de producción, se situaron en alrededor de 27.000 millones. ¿Tú crees que esta mayor producción en estos próximos años, con estos proyectos que que han entrado en operación, llevará nuestras exportaciones a los niveles del 2012 o quizás los superaremos? Creo que por el tema de precios eso se va a ver limitado de manera importante, sobre todo si consideras que el 2012 el precio del oro pues estaba por 1.600, ¿no? Incluso superando la barrera de 1.600. Yo creo que esto va a ser un poco difícil por el lado de metales preciosos, sobre todo considerando que todavía no está definido el futuro de Yanacocha, de la operación de Yanacocha de Buenaventura. Y por el lado de cobre, si bien es cierto, 2016 ya vas a tener un Southern Copper con Toquepala. Si todo va bien, tal vez Tía María y Cerro Verde. Yo creo que el tema de precio va a ser un factor que va a limitar que lleguemos tal vez a los mismos niveles de manera nominal que el año 2012, ¿no? Ahora, una pregunta. ¿Las acciones de las empresas mineras van a seguir siendo las acciones fuertes, las acciones que manejan un poco el rumbo de lo que es la bolsa ahora? Mira, el año pasado sí fue bastante claro que lo que pasó con la bolsa local fue 100% explicado minero. Vino un poco de contagio porque los inversionistas extranjeros, al querer deshacer posiciones de mercados emergentes, deshacen posiciones de minería y también de acciones de demanda interna. Este año estamos viendo un comportamiento algo distinto. Se ha visto un repunte importante en papeles como Southern, Río Alto, la misma Buenaventura, siguiendo el comportamiento del oro. Y más bien los inversionistas extranjeros que quieren seguir liquidando posiciones lo han hecho en papeles de demanda interna, como algunas acciones de construcción. ¿Ustedes en ese sentido creen, como algunos otros analistas, que la bolsa limeña, que es básicamente de metales, podría crecer en alrededor de entre 10 a 15%? Exactamente, nosotros nos situamos en el rango superior de la proyección que comentas. Creemos que parte de este contagio de mercados emergentes ha sido eso, porque a Perú está considerado dentro de esta canasta de mercados emergentes, pero fundamentalmente hablando, pues la economía sigue creciendo a tasas sostenibles. Nosotros tenemos una proyección de 5.5% para este año, sector construcción avanzando, minería también con la entrada de proyectos, en el caso más resaltante el de Toromocho, y creemos que en parte ya el mercado se está dando cuenta que hay acciones en minería que el año pasado han sido sobrecastigadas, o sea, la cotización ha caído, pero las empresas han reaccionado. Hemos visto mejoras en costos y más bien desde inicios de año lo que hemos visto es eso, compra de oportunidad en algunos papeles, y creemos que en el año la bolsa tiene espacio para subir alrededor del 15%, tal vez un poco más, ¿no? Ahora, la Bolsa de Valores de Lima es una bolsa sensible a la minería, ¿no? Muy Exacto. sensible, hasta a veces se le puede llamar bolsa minera, ¿no? Pero es muy sensible. ¿Qué se viene, no? O sea, la minería sigue creciendo, pero ¿cuáles son los otros sectores que empiezan a asomar como esas otras patas de la mesa, ¿no? Hablamos siempre de minería, pero si sacamos minería, ¿cuáles son los sectores que están empezando a ser una pata de la mesa de esta bolsa de valores? Mira, el año pasado claramente fue el sector de energía eléctrica. Energía eléctrica. Claro, tú tienes empresas grandes, generadoras como GL, Enersur, con proyectos que han sacado proyectos en los últimos 2 años y tienen todavía proyectos en cartera, proyectos muy importantes, sobre todo en el caso de Enersur. Hemos visto bastante apetito por empresas de electricidad, distribuidoras de electricidad como los del sur y del norte, porque dan cierta estabilidad a los flujos, pagan buen dividendo y dentro de un portafolio diversificado es bastante atractivo. Y el tercer factor, diría yo, es el sector construcción. El sector construcción, puntualmente acciones como Unacem, Cementos Pacamayo y Graña y Montero. Sobre todo Graña y Montero tiene bastante demanda de inversionistas extranjeros. Y Ha trascendido fronteras también. sí, exacto. Entonces, en algunos casos ha habido momentos en los que los inversionistas locales han tratado de tomar posición en el papel y ha sido muy difícil conseguir un vendedor, alguien que quiera deshacerse de las acciones, ¿no? Entonces, si vamos a ver 3 sectores grandes, tienes minería, con la volatilidad que esto implica, tienes bastante demanda por acciones del sector eléctrico, que son empresas con proyectos muy atractivos, y por el lado de construcción, ¿no? Que quieren inversionistas locales y extranjeros que quieren exposición a todo este boom inmobiliario, de infraestructura, ¿no? El tráfico que vivimos todos los días que va a hacer que nuevos proyectos salgan. Hay 4 consorcios que postulan para la línea 2, ¿no? Exacto. Entonces eso
puede ser un impulso importante. Exacto. ¿Cuál es el pronóstico de Inteligo SAP para el dólar? ¿En qué situación cerrará? Nosotros creemos que podría cerrar alrededor de 2.85, ¿no? Es cierto que habría cierta volatilidad, pero no creemos que sea lo mismo del año pasado, esa depreciación fuerte del año pasado. Creemos que estaríamos situándonos alrededor de 2.85 a cierre, ¿no? Si es que no se da un evento de contagio externo mucho más fuerte que lo que estamos viviendo hasta ahora, ¿no? Y para cerrar, cerremos con algo un poco más abierto. ¿Cuál es el pronóstico de crecimiento económico para el Perú para este 2014? 5.5. Nosotros 5.5. nos mantenemos con esa proyección hasta el momento. Consumo va a seguir bien, vemos, y por el lado de sectores, minería, a diferencia del año pasado, vemos un repunte interesante justamente por la entrada A de nivel internacional, 5.5 particularmente en Latinoamérica es uno muy de los más atractivo. altos. Exacto, es muy atractivo. Pero lo que tenemos que ver Panamá y... Claro, pero lo que tenemos que ver ahí es el tamaño de las economías, ¿no? Una cosa es Perú, con el tamaño de economía que tiene, crecer 5.5, y otra cosa es China creciendo, ¿no es cierto? Tiene que Hay crecer a tamaños de 7, economía. 7.5. Exacto, pero en Latinoamérica, si bien señalas, comparativamente estamos muy bien. Ahora hay bastantes preocupaciones por desaceleración en Brasil, ¿no? Y un El inversionista... pronóstico es menos de 2%. Exacto, y un inversionista, lo vemos nosotros día a día cuando leemos reportes de bancos de inversión. Cuando ellos recomiendan dentro de América Latina, dentro de Sudamérica, el foco es Perú. Les interesa bastante las empresas financieras en Perú, ¿no? Llámese Credit Corp, una de las empresas que también cotiza en bolsa exterior. Acaba de comprar Exacto. ACP. Tienen bastante expectativa por parte de los inversionistas, como nos ven afuera, ¿no? Entonces, como te digo, somos una bolsa todavía expuesta a minería, pero con los fundamentos de demanda interna bastante sólidos. Para terminar, hablaba yo la vez pasada con unos inversionistas belgas y me decían que el Perú en Europa es uno de los países más interesantes de Sudamérica. Las cifras lo dicen, pero siempre regresamos a lo mismo, ¿no? Me hablaban ellos desde Velasco hasta Alan García, primer, segundo gobierno, Toledo, y los problemas políticos, ¿no? El ruido. Me decían, el ruido, ¿no? Me decían, oye, el Perú es un país muy interesante para invertir, pero lo que desestabiliza es el tema del ruido político, ¿no? Entonces, ¿qué tan riesgoso es eso? ¿Cuál es el componente, para la bolsa? Sí, de todas maneras lo hemos vivido 2012-2013. El componente de lo que es riesgo político, conflictos sociales, afecta directamente. Y no sea necesariamente una acción. En este caso, la golpeada por el tema de Conga fue Buenaventura. No necesariamente una acción. Contagia a todo el sector, y ya cuando eso trasciende al temor por Perú, ya viene la venta masiva, lo que nos llamamos una venta masiva, que es salir de todos los papeles, incluso sin fundamento alguno, ¿no? Claro, sigue pánico. siendo complicado en términos, cuando uno ve el mercado de valores, una noticia negativa sigue siendo bastante complicada, y ya la repercusión que toma días o semanas y la discusión previa sí sigue siendo, como tú dices, bastante negativo, ¿no? Ok, muchísimas gracias por estar con nosotros, Lali. Gracias. Y bueno, un llamado a nuestros políticos a que por favor no hagan ruido para que nuestras inversiones sigan adelante y Fluyendo. podamos fluir con nuestras inversiones. Muchas gracias, Lali. Gracias. Ok, bien, ahora pasamos a los resultados de la pregunta de la semana pasada. El gobierno ha emprendido la destrucción de maquinaria y plantas procesadoras ilegales que operan en distintas regiones del Perú. ¿Considera usted que esta acción contra la minería ilegal debería ser permanente para tener éxito? Sí, 87%. No, 13%. Bien, hemos llegado al final del programa. Gracias por estar con nosotros, como siempre, Juan José. Mostrarles, por supuesto, la revista Rumbo Minero, revista líder del sector construcción, y el evento que ya viene en septiembre, Expomina 2014, el evento más grande de la minería, definitivamente más de 1000 stands, o sea que definitivamente es una herramienta de negocios muy importante para su empresa. Tendremos muchos compradores de empresas mineras, así que separe ya su stand para esta gran feria. Y presentarles la última edición de la revista Perú Construye, su mejor fuente de consulta para el sector de la construcción y desarrollo de infraestructura. Así es, muchas gracias por acompañarnos como siempre, y después de los comerciales acompáñenos a nuestro programa Perú Construye para hablar de construcción. En lo que es minería, muchas gracias, los esperamos todos los fines de semana a las 10 de la mañana.